Hoy vamos a comenzar con Romanos, la lección número 3 de Romanos, y vamos a leer capítulo 1, versículos 18 al 32. Y el título de esta lección es La ira de Dios. La ira de Dios, y vamos a leer un poquito los versículos. Y dice así a partir del versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se envanecieron en sus discursos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, a que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de la misma manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, fornicación, malicia, avaricia, maldad, lleno de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes conociendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que aún consienten a los que las hacen. Amén. El versículo central de hoy es el versículo 1:18 de Romanos, que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Bueno, vamos a entonces concentrarnos en este versículo. Haciendo una pequeña introducción de esta parte de Romanos, nosotros en Romanos capítulo 1, hasta la semana pasada vimos del versículo 1 al 17, donde Pablo en el comienzo de su epístola explica brevemente, pero concretamente, cuáles son las razones de escribir la carta. ¿Por qué Pablo está escribiendo esta carta? ¿Con qué objetivo? Y después de esa breve presentación, él concluye en el versículo 17 que vimos la semana pasada, diciendo que de hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Pablo presenta la justicia de Dios a un mundo gentil que no tiene interés en el verdadero Dios creador del universo, sino ellos creen en ídolos, en estatuas, en aves, en animales, imágenes. Por lo tanto, en la lección de hoy, que corresponde al final del capítulo 1, y vamos a terminar el capítulo 1, explica Pablo a quienes estará cayendo la ira de Dios. O sea, Pablo habla de la justicia de Dios.
¿Por qué? Pablo está diciendo que el Evangelio, la buena noticia de Jesucristo, es el poder de salvación. Por eso, él quiere a toda costa enseñar este Evangelio. Pero que en este Evangelio, en realidad, lo que se revela la justicia. La justicia es el castigo a los que desobedecen y el premio a los que les obedecen a Dios. Por lo tanto, esta justicia de Dios se le va a dar a un mundo gentil. En el capítulo de hoy vamos a ver quiénes son y cómo son este mundo gentil, porque la ira de Dios, que es el juicio de Dios, caerá para hacer la justicia en este momento, en primer lugar, hacia los gentiles, quienes son los que van a tener que recibir esta justicia de Dios, la ira de Dios, el castigo de Dios. Y entonces Pablo hoy empieza a hablar por qué la ira de Dios caerá, por qué Dios está tan enojado, cuál es la razón por la cual la ira de Dios hará la justicia. Y entonces, final de este capítulo 1, vamos a ver entonces qué es el pecado en realidad, por qué la ira de Dios cae en la humanidad, el mundo gentil, cuál es la causa de que la ira va a caer sobre ellos. Entonces, esta primera parte, que es hasta el versículo 23, se subtitula El origen del pecado. Entonces, Pablo está planteando en esta carta a los romanos, dirigida a los gentiles en general, cuál es el problema de los gentiles, cuál es el estado de fe de los gentiles que trae aparejada la ira de Dios. Entonces, él empieza en el versículo 18 y la pregunta dice, ¿contra quiénes se revela la ira de Dios? ¿Y cómo es la característica de la vida de ellos? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra quienes, contra toda impiedad y con toda injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. O sea, Dios está enojado y la ira de Dios, Dios tiene personalidad, Dios es espíritu, pero tiene personalidad, tiene emoción. Por lo tanto, Dios se enoja y debido a ese enojo de Dios, no es por falta de causa, sino con una causa concreta, que es por la impiedad e injusticia de los hombres. Y vamos a un poco ver de qué se trata esta impiedad e injusticia. La ira de Dios caerá contra personas impiadosas, dice. La palabra impiadosa significa sacrílego o sacrilegio. O sea, ¿qué es sacrílego? Es un hombre que no muestra devoción religiosa. O sea, que no le interesa cosa religiosa. No tiene fe, no tiene creencia, ateos o injustas. O sea, que va en contra de la justicia de Dios. Eso es lo que son injustas. O sea, Dios se enoja por no tener esta devoción religiosa, por no tener la fe en Dios, no creer en Dios y por no hacer las cosas como debe ser justas. Porque la justicia de Dios, ¿qué es la justicia de Dios? Es la voluntad de Dios a través de la cual Dios ha creado al mundo. Dios creó al mundo para que el mundo viviese y para que el mundo girara de la manera como Dios había planeado y diseñado. Y esa es la justicia de Dios. Pero resulta que debido al pecado originado, por el pecado original de Adán y Eva, ellos no obedecieron a la voluntad de Dios, no cumpliendo la palabra de Dios, desobedecieron, hicieron lo que ellos quisieron hacer y no hicieron lo que Dios le había mandado. O sea, la voluntad de Dios es de no comer ese fruto del bien ni del mal, pero ellos lo hicieron, lo comieron porque ellos lo quisieron. Pero en ese deseo de querer hacer algo, siempre hubo un tercer ser que siempre lo inculcó, lo persuadió, le metió en la cabeza pensamientos erróneos, equivocados, falsos. Entonces, esa falsedad produce injusticia. Esta injusticia, porque ¿qué es la justicia? En la ley romana, la justicia es toda aquella cosa que se hace de acuerdo a la ley romana. Pero la injusticia es todo aquel que infringe la ley romana. Lo mismo para Dios. Pablo utiliza la misma palabra justicia, una palabra judicial, porque quiere demostrar de esta manera que el mundo está infringiendo la voluntad y las leyes de Dios.
y los principios y los objetivos por la cual Dios creó al mundo. Entonces, la ira de Dios, Dios se enoja, y esta ira de Dios es contra todas esas personas que no creen en Dios, no respeta a Dios, no le importa a Dios. Y todas aquellas personas que no hacen la voluntad de Dios, no vive de acuerdo a la justicia de Dios. Eso es lo que produce la ira de Dios. Y la justicia de Dios, del cual habla el versículo 17, es que toda la creación debió obedecer la voluntad justa del Creador. Y la justicia es el castigo al que infringe esta voluntad de Dios a través de la muerte. O sea, la paga de la injusticia, es decir, la paga de infringir la justicia, la voluntad, el propósito de Dios es a través de la muerte. Es la paga de la injusticia. Y esta injusticia es lo que se llama el pecado. Todo pecado es desobediencia, desajuste, el errar a la justicia de Dios, al plan original del Creador. Y al que todo aquel que desobedece a ese propósito del Creador es el que comete el pecado. Y la paga del pecado es únicamente por la muerte. Aquí la verdad, cual aquí dice, porque además esa gente, ese tipo de gente que recibe el castigo de Dios, es porque ellos cometen la injusticia. Y además, por cometer esta injusticia, detienen la verdad, dice. ¿Y qué es esta verdad de cual habla? La verdad aquí se refiere al conocimiento de entender la verdad de Dios. Es decir, el conocimiento de entender cuál es la justicia original de Dios. Por lo tanto, la gente comete injusticia, comete errores, infringe la ley contra Dios, y a través de cometer esa injusticia, ellos no tienen la manera de obtener el conocimiento exacto acerca de cuál es la voluntad de Dios. Entonces, estas son las premisas que Pablo pone al principio, diciendo que Dios se enoja, en una palabra, Dios se enoja contra toda aquella persona que no cree en Dios y que no hace las cosas como Dios quiere que se haga. Y esa es la razón por la cual Dios va a tener que castigar. Y por eso todo el mundo que está haciendo esto, que está cometiendo este pecado, van a ser destinados a la paga del pecado, que es la muerte. De esta manera, Pablo está exponiendo que el mundo está en realidad destinado a la muerte, destinado a ser castigado por la ira de Dios. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad de Dios, ni le presta atención a Dios, no le importa a Dios. Eso es lo que está proponiendo en un comienzo Pablo. Y la pregunta 2 dice, ¿por qué la gente no puede tener excusa diciendo que no conoce a Dios? Pensemos en el conocimiento nato de Dios que tienen los humanos. ¿Cómo podemos conocer a Dios por medio de la naturaleza? Bueno, vamos a ver algunos versículos del Antiguo Testamento también. Esta pregunta está dirigida, ¿por qué? Bueno, la gente no tiene excusa. No pueden tener excusa porque no pueden decir, yo no conozco a Dios porque no sabía que Dios existía. No pueden decir eso. ¿Por qué? Porque está muy claro, la Biblia dice, y porque todo el mundo tiene que conocer a Dios. Dios le ha dado a conocer. Porque el versículo 19-20 dice, porque lo que de Dios se conoce está manifiesto, dice, les es manifiesto. Dios se manifestó a la humanidad, porque Dios se lo manifestó. La revelación de Dios, o sea, Dios se reveló al hombre diciendo que yo aquí estoy, yo soy un Dios vivo. Y la manera que Dios lo ha hecho, primeramente, es porque las cosas invisibles de Él, porque Dios es invisible, todo su eterno poder, toda su divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, es decir, por las obras de Dios hechas en la creación, en la naturaleza misma. Nosotros podemos ver la existencia de Dios, está diciendo. Así que no tienen excusa para decir que no sabía que Dios existía. Porque con solo ver la naturaleza uno se da cuenta que sí Dios existe. Esta revelación de Dios es lo que se llama, en términos teológicos, la revelación natural de Dios. Es que la naturaleza misma está dando a conocer a la gente que Dios existe, por cierto. Ciertamente Dios vive y nosotros lo podemos ver en el mundo natural.
Si nosotros vemos en Eclesiastés 3:11, también la Biblia dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y aún puso un mundo en su corazón al hombre, ¿cierto? De tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Es decir, Dios está diciendo en Eclesiastés 3:11 que Dios al hombre lo hizo hermoso en su tiempo. O sea, Dios lo hizo hermoso para que el hombre fuese con toda esa belleza y la capacidad. Y aún puso un mundo en su corazón, es decir, dentro del corazón del hombre tiene todo un mundo de entendimiento. De tal manera, el hombre puede conocer a Dios. Pero a su vez, el hombre no puede alcanzar toda la obra de Dios desde el principio hasta el fin. O sea que el hombre es un ser limitado por un tiempo. Nosotros no vivimos eternamente como Dios. Por lo tanto, el hombre es un ser creado por Dios, tiene un tiempo de vida, pero aún así puso un mundo en su corazón para poder entender a Dios. De tal manera, si ellos no alcanzan la obra de Dios desde el principio hasta el fin, pero desde donde Él está, puede conocer a Dios, su existencia. Y en Jeremías 29:13 también, Dios mismo dijo, ustedes me buscarán y me encontrarán, porque estoy aquí junto a ustedes. Cuando me busquen de todo corazón, sí me van a encontrar, porque yo sigo, yo vivo, yo existo. Eso es lo que le dijo a través del profeta Isaías en el capítulo 29. Y si vemos en Salmos 19:1-6, dice así, los cielos cuentan la gloria de Dios, es decir, con solo uno ver, está diciendo David, el salmista, que solamente ver los cielos, el firmamento, las estrellas, el sol, la luna, todos podemos allí ver la gloria de Dios, que Dios lo ha hecho, porque eso es la obra únicamente de un Dios sobrenatural todopoderoso, no es una obra de ningún ser humano. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos, dice. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber, sin palabras, pero sin lenguaje, sin una voz perceptible, pero toda la tierra resuena un eco, y sus palabras llegan hasta los confines del mundo, diciendo que Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y éste, como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo sin que nada se libre de su calor. Palabra del salmista diciendo que solamente viendo el firmamento, la naturaleza, los cielos, podemos ver como el sol, la luna, es como un novio que sale y siempre llega de un día para el otro, comentan y hablan entre ellos y relatan acerca de la existencia de la obra de Dios Todopoderoso. Salmista, poéticamente, por cierto, está hablando acerca de la existencia de Dios Creador, quien ha hecho este mundo, el universo. Si nosotros vemos en Job también, en Job 38, versículos 3-9, también dice, prepárate a hacerme frente, yo te cuestionaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular? Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? ¿O cuando lo arropé con las nubes y lo envolví en densas tinieblas? Diciendo que todas esas cosas son obra de Dios. De esta manera, Pablo también está diciendo que la existencia de Dios no se puede negar, porque no hay excusa para decir que Dios no existe. Ya la misma naturaleza, al ver la naturaleza, nosotros sabemos que esta obra de la naturaleza es obra de Dios. Yo siempre le doy el ejemplo de estas estatuas. Ustedes conocen estas estatuas, ¿no es cierto? Estas son las estatuas Moai que están en las islas de Pascua.
Los hermanos de Chile se darán cuenta que está muy cerca de las Islas de Pascua, y allí en las Islas de Pascua van a encontrar estas estatuas de Moai. Y cuando ven estas estatuas de Moai, ¿qué es lo que dicen ustedes? Ustedes ven estas estatuas. ¿Y qué pueden decir de estas estatuas? ¿Estas estatuas salieron de la nada? ¿O que son unas rocas que aleatoriamente cayeron de la montaña, fueron rodándose y se rompieron de tal manera que quedaron con esta forma? ¿Pueden decir eso? No, ¿no es cierto? Nadie sería necio para decir que esto fue causa de una naturaleza o causa de una explosión volcánica, ¿no es cierto? No puede ser. Ya con solo hecho de mirar esta estatua, nosotros decimos, no, esta estatua alguien lo hizo. Tiene que haber una mano que lo haya tallado, que le haya dado esta forma. Por eso con solo mirar esta maravilla de la estatua, nosotros podemos decir que esto es una obra de alguien, de una inteligencia. Pero ¿cómo podemos decir que si aún viendo unas simples estatuas de Moai, decimos que esto es una obra certeramente de alguien, de una inteligencia? Pero que nosotros mirando a la naturaleza misma, que es tan hermosa, mucho más compleja, más complicada, más altamente desarrollada que esas estatuas, ¿cómo uno puede decir mirando a esas maravillas de la naturaleza diciendo, no, esto es causa de una explosión? Un disparate, ¿no es cierto? O sea que nosotros con solo mirar la naturaleza podemos decir, no, esta maravilla es obra de un Dios sobrenatural, inteligentísimo, todopoderoso, que es capaz de autoabastecerse, autorreproducirse y seguir llenando la tierra según sus géneros. Y todo esto, simplemente viendo la naturaleza, nosotros no podemos negar. Yo no entiendo a los ateos. Dice, yo soy un ateo, yo no creo en Dios. Y esa gente se cree que es inteligente, pero él mismo está diciendo que es necio, ¿verdad? Porque uno mira solamente a su alrededor y se da cuenta, todo esto que estamos viendo es obra de Dios. Nadie, un ser humano, por más inteligente que sea, ni siquiera puede hacer una florcita tan hermosa como esta. Todo esto es obra de Dios. La naturaleza está cantando a gritos que Dios existe, Dios creador existe y Dios creó a este mundo. Esa maravilla, esos colores maravillosos. El mismo ser humano, el organismo del cuerpo del ser humano también es cuán maravilloso. Es una maquinaria perfecta que ni aún la ciencia de hoy día puede crear una máquina biológica como el ser humano, que es el cuerpo del hombre. Uno se mira en el espejo y se da cuenta, aquí tiene que haber habido una mano poderosa de un Dios súper inteligente. ¿Y cómo voy a decir que no? Yo no creo en Dios, yo no creo que existe Dios. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que está condenando Pablo a la gente del mundo gentil que no quiere creer en Dios. Nosotros vemos la naturaleza misma, ustedes ven esa maravilla, esa naturaleza. ¿Y esto cómo pudo salir? ¿De la nada? No, esto es obra de Dios. Dios es tan maravilloso, hermanos, y Dios tan bueno, es que con simplemente viendo las cosas que Dios creó, nosotros podemos ver cuán maravilloso es Dios. Ustedes no saben, por ejemplo, esto que ustedes ven aquí, es lo que está aquí en Estados Unidos, es lo que se llama el Gran Cañón. En realidad este Gran Cañón anteriormente era una meseta. Ustedes saben que aquí, este área que está acá arriba, era una planicie alta. Era un altiplano que después con unos temblores empezaron a derrumbarse y partes empezaron a caerse, hundirse y formaron este tipo de cañón. Y en realidad de alguna manera esto es una destrucción. No sé si me explico. Pero esta destrucción de Dios fue tan hermosa que hoy día millones de personas vienen a ver esta hermosura. O sea que con solo mirar una destrucción, Dios lo destruyó. Y viene la gente a decir, qué hermoso que es esto que hizo Dios. ¿Se dan cuenta? Así que la obra de Dios, la existencia de este Dios, es tan maravilloso que solamente viendo la naturaleza nosotros nos damos cuenta que Dios tiene que existir. No puede ser. Pero hoy día los científicos dicen, no, esto vino de una explosión.
Así que todo el mundo, esta maravilla viene de una casualidad. Un disparate total, ¿no? Se creen inteligentes, pero se hacen necios. No saben la verdad. Eso es lo que está condenando Pablo. Entonces, según esta palabra de Pablo, la pregunta siguiente 3 dice, ¿qué actitud debe tener la gente cuando conoce a Dios? Si nosotros vemos 21a, dice, a pesar de haber conocido a Dios, porque se ve a Dios, se puede entender que Dios existe en el mundo. No lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. El versículo 25 también dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a seres creados antes que el Creador, quien es bendito por siempre. Es decir, que ni siquiera la gente que conoce a Dios ni lo glorificaron, ni le dieron gracias, ni lo bendijo por siempre, ni lo honró a Dios. O sea que la actitud que debemos tener, que debería tener la gente al mirar a este Dios maravilloso, lo que deberían hacer es glorificarle, darle las gracias a Dios por habernos dado este mundo maravilloso, por habernos dado este aire para respirar, el agua, por habernos dado todo esto hermoso, esta tierra hermosa. Fíjense que los científicos, los astrónomos, están con ese telescopio espacial que dispararon, ¿no es cierto? Con ese telescopio están viendo todo el mundo alrededor nuestro y por más que vean años, decenas de años luz, envían sondas para explorar toda esta zona alrededor nuestro, pero no encuentran ningún planeta como la Tierra que es apta para vivir el ser humano. Pero si esto hubiera sido un resultado de una casualidad, la Tierra, entonces tiene que haber otra Tierra que pueda albergar seres humanos. No existe, no existe. Porque esta Tierra es una Tierra muy singular, muy particular, donde Dios premeditadamente lo ha diseñado tan idealmente para que el hombre pueda vivir bajo una cierta temperatura tal que se obtiene por estar a una distancia tal del sol, porque si uno se acerca más al sol se quemaría, o si se aleja un poco más del sol empezaría a congelarse todo el mundo, y con una inclinación tal de 23 grados y medio para que pueda dar estas estaciones que puedan entonces crear fenómenos meteorológicos para que dentro de esta tierra maravillosamente diseñada puedan florecer los árboles, dar frutos, los animales vivir de acuerdo a esas estaciones y el ser humano vivir bajo una presión atmosférica ideal para poder vivir aquí. Y este es el mundo que Dios planeó para el ser humano. ¿Y cómo es posible que habiendo tantas millones, billones de estrellas y de planetas, solamente aquí Dios haya puesto al ser humano? ¿Y eso es casualidad? No, es un propósito de Dios, es una obra de Dios, es una intención de Dios. Entonces uno simplemente viendo al mundo en que vivimos, al que nos rodea, decimos, qué hermoso, qué maravilloso es nuestro Dios. Debemos glorificarle a Él por habernos dado este hogar tan hermoso, dar gracias a Él, honrar su nombre, exaltarle y vivir de acuerdo al propósito como Dios había diseñado al mundo, al ser humano. Pero lamentablemente, dice, el mundo no hace eso. Y eso es lo que está condenando Pablo en este momento a través de esta carta desde el vamos, porque Dios está muy enojado. Y este juicio de Dios, la justicia de Dios se hará contra aquellas personas que desconocen a Dios, que no dan gracias a Dios, no glorifican a Dios, no reconocen a Dios. ¿Saben una cosa? Yo no sé si ustedes tienen un perro, pero hasta un perro reconoce a su dueño. Hasta un perrito que uno cría reconoce al dueño que le da de comer y de beber, ¿no es cierto? El perro es agradecido, ama al dueño y obedece a su dueño. Pero el ser humano ni reconoce a su dueño creador, que le está dando de comer y de beber, por cierto. No es agradecido, no ama, no obedece a su dueño. Mucho de esto está ocurriendo en este mundo gentil de la época que Pablo está escribiendo esta carta. Es muy lamentable. El hombre es arrogante. Si bien su vida fue dado por Dios y es mantenido por Dios, pero no sabe agradecer ni glorificar al verdadero Dios proveedor. Todo lo que uno tiene en realidad vino de la mano de Dios y no sabe agradecerlo. Al contrario, le atribuye el crédito a otras cosas.
Por ejemplo, dice que todo eso, el dinero que uno tiene, la casa que uno tiene, la familia que uno tiene, es gracias a su esmero, a su trabajo, a su capacidad, o debido al trabajo, a mi jefe, a mi empleador, o tal vez es debido a mi suerte, o algunos creen tener fe y le agradece a sus imágenes, a la Virgen del Carmen, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de Luján, de lo que fuese, a cualquier virgen, a cualquier estatuilla, menos al verdadero Dios que tenía que agradecerle y exaltar y glorificarle. Esta situación que el mundo está atravesando en ese momento, esto es lo que produce la ira de Dios, está diciendo Pablo. O sea que el mundo en este momento, tal como está bajo la ira de Dios. Es merecedor del castigo de Dios. Es lo que está diciendo Pablo a través de estas cartas. Si nosotros vemos qué pecado cometieron intencionalmente y por qué es gran pecado no glorificar a Dios. Está diciendo no glorificar ni dar gracias habiendo conocido a Dios, habiendo conocido que Dios existe, pero no glorificar, eso es un pecado. Porque mismo dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y esto es el origen del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado comienza en el momento en el cual el hombre desconoce y rechaza adorar a Dios, rechaza a reconocer a Dios como el Dios creador y rechaza el hecho de que Dios es quien me provee todo lo que yo hoy tengo, inclusive mi vida. Entonces esto es lo que es tan doloroso para Dios, que no tiene más remedio, por ser un Dios justo, de tener que castigar. Y esto es el origen del pecado. Por eso el subtítulo de esta parte es el pecado. ¿Qué es el pecado? Y según Pablo, el pecado comienza a partir de desconocer a Dios, de no reconocer a Dios y a partir de no glorificar ni agradecer a Dios. Ese es el comienzo del pecado, dice Pablo. Sabiendo que Dios existe, muchos creen que pueden vivir sin Dios y que no necesitan de Dios. Especialmente si ustedes ven la gente famosa y adinerada, intelectuales con muchos estudios. Por dar un ejemplo, el ex CEO de Apple, por ejemplo, Steve Jobs, era una persona muy inteligente, adinerada y famosa, pero a él no le interesaba a Dios. O gente con poder y alta posición social, ellos dicen, como yo tengo todo lo que necesito, yo no necesito de Dios, dicen. Y esto es lo que le produce la ira de Dios, lo que está en desacuerdo, porque Dios le había dado todo lo que ellos tienen en este momento. No saben dar gracias a Dios, quien les ha dado tales bendiciones en sus vidas, de toda esta gente. La inteligencia, ¿quién es fuente de la inteligencia? Dios es fuente de la inteligencia, no Steve Jobs. Él no nació inteligente. Y todos esos éxitos que Dios le ha dado, no sabe ni dar gracias, ni reconocer, ni glorificar a Dios. Y eso es lo que produce la ira de Dios. La pregunta 4 dice, ¿cuál es el resultado de la rebelión de los humanos? Si vemos en el 21b, dice, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Es decir, al rebelarse el hombre contra Dios, de no querer creer en Dios, de no querer vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ese resultado es de vivir una vida extraviada, una vida perdida. Y aunque tenga razonamientos, esos razonamientos son inútiles y su corazón está insensato y está oscurecido porque no pueden ver la verdad a la luz de la verdad. Entonces, esto es lo que está diciendo, es la causa de ser rebeldes contra Dios. En sus inútiles razonamientos se extraviaron en la vida creyendo que la felicidad viene del dinero, equivocadamente, y persiguen el dinero. ¿Por qué la gente busca tanto el dinero? Porque creen que la felicidad viene del dinero, porque piensan que la provisión viene del dinero. No, no es así. Dios es proveedor, todo Dios lo da. O la gente creen que la felicidad viene del amor, o que algunos creen que la felicidad viene del poder o de la fama, de títulos sociales, o que la felicidad viene de los placeres, entretenimientos, etc.
sea, van a buscar a cualquier cosa menos a Dios. ¿Y quién es el que está engañando de esta manera? El enemigo. Satanás es en realidad el que nos está metiendo en la cabeza, engañándonos de que la felicidad la vamos a encontrar no en Dios. Dice, vayan a buscar su felicidad en cualquier cosa de este mundo, dice Satanás, pero menos en Dios, menos en Jesús. Vayan a buscar cualquier cosa, menos Jesús. Y del mundo va a buscar la gente, va a buscar su placer en los entretenimientos, en sus hobbies. Algunos van a hacer paracaidismo, otros aladeltismo, otros van a hacer buceo, pesca, y van a buscar placeres, entretenimiento, diversión, esparcimiento, a ver si pueden encontrar de allí, y para eso van a necesitar dinero, así que se concentran, se esfuerzan en el dinero, y la vida está enfocada y concentrada en obtener el dinero nada más. Por ejemplo, ese es el error, un corazón insensato. No ve la verdad porque tiene sus ojos enceguecidos, está oscurecido. Por lo tanto, por más que tenga razonamientos, esos razonamientos están equivocados, por eso son inútiles. Están perdidos en la vida, están extraviados. Es lo que está diciendo Pablo, pero rotundamente está aseverando de que el mundo está en esta situación. Su insensato corazón enceguecido busca objetivos equivocados de su vida, en lugar de glorificar al Creador. Porque el objetivo, ¿saben cuál es el objetivo auténtico de la vida humana? El hombre tiene que vivir para glorificar a Dios. Porque Dios creó al hombre para recibir la gloria, para ser glorificado por el hombre. El proyecto de Dios, la función del hombre, el hombre fue creado para glorificar a Dios. Pero la gente no quiere glorificar a Dios. Entonces allí está el problema del ser humano. Y eso es lo que se llama pecado. Dice la pregunta siguiente, ¿cómo los hombres se hicieron necios, aunque pensaban que eran sabios? Versículo 22-23, aunque afirmaban ser sabios, la gente cree en ser sabios, pero se volvieron necios, dice, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, o de las aves, o de los cuadrúpedos, o de los reptiles. O sea, estatuas. En lugar de ser inteligentes, se creen ser sabios, pero en realidad son necios. Y en vez de glorificar al Dios inmortal, al verdadero Dios eterno, están adorando estatuas de hombres, estatuas de aves, estatuas de cuadrúpedos, o de los animales. Cuadrúpedos son todo tipo de cabras, vacas, todo ese tipo de animales son los que adoraban en aquella época. Y de los reptiles, ¿no es cierto? De las serpientes, de ranas, todo ese tipo de cosas. Los egipcios estaban adorando todo eso. Así que no solamente esa época son necias, yo creo que hoy día no están tan diferentes. La sabiduría humana crea ciencias, ¿no es cierto? Está bueno, no estoy en contra de la ciencia, pero la sabiduría humana, al no tener en cuenta a Dios, esa sabiduría, la ciencia, se hace tan necia. La ciencia que no reconoce a Dios es tan necia que tratan de desacreditar la palabra de Dios, diciendo que el mundo fue creado por una explosión. ¿Por qué dicen ese disparate? Porque quieren eliminar a Dios de sus razonamientos. No quieren admitir que Dios creó el universo. Por lo tanto, aquella ciencia que no es creacionista, la ciencia hoy día está descartando a Dios de lado y dicen que el mundo fue el resultado de una explosión del gran Big Bang. Mentira. Y eso es la necedad de la sabiduría humana. O están creando armamentos, la ciencia. Armamentos, hoy día ustedes saben que estos armamentos de los drones que pueden manejar a distancia son peligrosísimos hoy día. Y están creando armamentos, ¿para qué? Unos armamentos de destrucción masiva, bombas atómicas, bombas de hidrógeno. ¿Para qué? El objetivo es aniquilar seres humanos. Fíjense que la necedad del hombre, si bien Dios le dio la inteligencia, con esa inteligencia, en lugar de glorificar a Dios, están maquinando para poder aniquilarse unos a otros. ¿Por qué? Por sus orgullos, por sus afanes, por lo que ellos quieren, por su egoísmo, en lugar de glorificar a Dios para glorificarse a sí mismo. Fíjense, por no reconocer a Dios, el hombre, cuánta necedad está cometiendo hoy día en el mundo. Crearon drogas para destruir al hombre.
La inteligencia la usa para destruirse a sí mismo. Y sus principios morales hoy día niegan la existencia de los sexos creados por Dios. Dice, no. Hoy día, acá en Estados Unidos, para poder llenar un formulario cuando uno va a ser atendido por los médicos, hay un lugar donde dice, ¿cuál es su nombre? Le pone el nombre fulanito, su fecha de nacimiento tal día. Y abajo le dice sexo. Y en sexo antes había dos opciones, hombre o mujer, varón o mujer. Ahora hay como 5 lugares para marcar. ¿Cómo es posible? Ya no es más hombre y mujer. Hay más sexos. Hombre, mujer, gay, transexual, en fin. Hay todos esos lugares donde para poder marcar qué tipo de persona soy hoy día. Están creando drogas y sus principios morales niegan la existencia de los sexos creados por Dios. Toleran la sexualidad promiscua, la homosexualidad, la bisexualidad, etc. El mundo está totalmente enloquecido. Hay una necedad. A pesar de la ciencia, a pesar de la sabiduría, están llegando a los fines necios, lo cual es lo que está diciendo esta carta de Pablo. Hay seres que con la sabiduría que Dios le ha dado, salen a adorar, a arrodillarse y a adorar a esas estatuas de piedra, de metal o de madera. Y esa es la necedad que Pablo está marcando en ellos. La idolatría. En lugar de adorar al Creador, están adorando la creación, dice. Hay que adorar al Creador, no a la creación. Así que, amados hermanos, desde el vamos, ahora Pablo empieza a enumerar cada uno de los problemas en la gente de esa época, que es también común a la sociedad hoy día actual nuestra. Es decir, el problema del pecado del hombre parte en el hecho de querer descartar a Dios de sus vidas, dejar de lado a Dios de sus vidas, no obedecer, no tomar en cuenta, no interesarse por las palabras y por la voluntad de Dios, sabiendo que Dios existe. Si ellos sí, yo sé que Dios existe, excepto aquellos ateos. Yo sé, mirando el mundo, sé que todo esto Dios lo hizo, pero no le interesa a Dios. Simplemente quieren vivir de acuerdo a su manera y no de acuerdo a la palabra de Dios. Y la semana próxima veremos entonces cómo prosigue esto, cuál es el resultado de ese tipo de personas, cuál es el estilo de vida de ese tipo de personas que descartan a Dios de su vida, dejan de lado a Dios y quieren vivir de acuerdo a su propia conciencia. Y eso es lo que está marcando Pablo en este momento como problema importantísimo, porque aquellos son los que van a caer esa ira y el castigo y el juicio de Dios. Amén. Lo que hoy quiero que ustedes sepan es que Pablo está diciendo el mundo es pecador. Porque cuando llega a los capítulos 3 va a decir, por eso todo el mundo es prisionero del pecado. El mundo está todo bajo la ira de Dios, bajo la condena de Dios. Y eso es lo que quiere decir. Pero después hay una dádiva de Dios, hay una luz de esperanza. Y eso es Jesucristo, quiere decir Pablo. Porque imagínense, porque me quiero adelantar un puntito más, Pablo es un judío. Pablo es un hombre que conoce muy bien a Dios, es un judío ortodoxo, que conoce de memoria, yo diría, casi todos los versículos del Antiguo Testamento, porque es un maestro de la Biblia, él, y sabe por qué Dios hizo. Pero a él lo que le faltaba era poder cerrar, entender el plan de Dios a través de Jesucristo. Porque él pensaba, el mundo gentil es pecado, como judío, ¿no? Con pensamiento judío. El mundo gentil es pecador. Los judíos creían, todo el mundo, excepto el judío, todo el mundo es pecador. Y ya eso no tiene discusión. Todo el mundo, el resto del mundo es pecador. Solamente judíos, solamente el pueblo de Dios no es pecador. Pero dentro de ese pueblo de Dios, para que no sea pecador, tenía que cumplir la palabra de Dios, la ley de Moisés. Así que hay una minoría de los judíos que pueden ser salvos según los judíos ortodoxos. Por eso quieren ser ortodoxos para cumplir esa ley. Todos los demás son pecadores, todos están perdidos. Acá hay una esperanza, es lo que pensaba Pablo. Pero se da cuenta, cuando se encuentra con Jesucristo, se da cuenta que aún ese judío ortodoxo también es pecador. Estaban equivocados. Entonces, el resultado, todo el mundo es pecador. Hasta esos judíos ortodoxos pecadores, entonces no se salva nadie.
todo el mundo es pecador. A eso quiere llegar Pablo. ¿Me entiende? Bueno, muchas gracias y vamos a agradecer al Señor, damos gracias y continuamos la semana próxima con esta parte y oremos y damos gracias al Señor. Padre Celestial, Dios poderoso, Creador del universo, Señor, tú eres el Dios Creador con toda esa sabiduría sobrenatural, suprema sabiduría, Señor. Tú has creado el mundo con toda esa maravilla que has hecho en este mundo, Señor. Pero ¿cómo no vamos a conocer tu existencia? Que si bien nosotros no podemos verte con nuestros ojos, pero tu presencia nos inunda, Señor. Y gracias por darnos a conocer la palabra de hoy, de entender lo que Pablo quiere llegar, es que todo el mundo es pecador delante de ti, Señor. Todo pensamiento del ser humano es pecador. Todo pensamiento del ser humano no puede estar de acuerdo, acorde a tu nivel, Señor Dios, tu pensamiento. Lo cual significa que nosotros no alcanzamos al nivel de Dios y estamos sujetos a la ira de Dios, que somos todos pecadores, Señor. Queremos entender más acerca de esa voluntad tuya, de haber hecho al hombre y por qué hoy día nosotros estamos viviendo como estamos viviendo. ¿Y cuál es tu propósito, tu plan sobre nuestra vida? A través de estos mensajes de Pablo, Señor, quien ha estudiado, pero tratado con todo corazón de entenderte, Señor. Y queremos, aunque sea, poder entender un poquito más a través de esta fe de Pablo. Y gracias por estos mensajes de hoy. Y gracias, Señor, por todo tu pueblo reunido en esta noche a través de este medio, queriendo conocerte más, Señor. Que el Espíritu Santo de Dios nos abra nuestra mente, corazón y nuestro espíritu, para que seamos uno con el Espíritu Santo, para entender esa voluntad tan importante que tiene sobre nuestra vida y del universo. En el nombre de Jesús, Señor, te glorificamos, te exaltamos. Te agradecemos, Señor, por la obra importantísima que has hecho de salvarnos a través de la muerte, el derramamiento de la sangre y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, unigénito de Dios, quien ha entregado su vida simplemente por amor hacia nosotros. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por amar a un pecador como yo. Gracias por amar al ser humano tal como somos, Señor. Porque nosotros no somos perfectos y no podemos satisfacer, Señor, tu nivel de exigencia. Pero aún siendo tan débiles, siendo tan fallidos, estamos, Señor, aquí con nuestro corazón de agradecimiento y de fe que tú has entregado a tu Hijo unigénito en la cruz como sacrificio para el perdón y la expiación de todos nuestros pecados y nuestra necedad. Gracias, Señor, te damos, porque no vamos a poder entender con nuestra pequeña cabeza cuán grande que eres tú, Señor. Pero gracias por darnos la oportunidad de conocerte un poquito más. En el nombre de Jesús, Señor, bendícenos, guárdanos contra todo tipo de engaños de estos enemigos, Señor, que nos meten en la cabeza pensamientos u opiniones o teorías equivocadas en contra de ti, Señor. Queremos amoldarnos, queremos aferrarnos a tu palabra, tratar de entender correctamente tu palabra a través del Espíritu Santo y que nos enseñes la verdad, Señor. Con un corazón humilde, con un corazón agradecido, venimos a postrarnos ante ti, Señor. Gracias esta noche otra vez por todo lo que has hecho en nuestra vida y la bendición que has derramado en nuestra vida. Exaltamos, Señor, glorificamos el nombre de Jesucristo. Bendecimos a todos nuestros hermanos, Señor, para que sean cada vez más cerca de ti. En el nombre del Señor Jesús te pedimos. Amén. Amén. Amén.